Y seguimos en GDS, la radio que nos une en la continuidad del Super Miércoles, como ahí nuestra querida Esther nos está mandando saludos. Y es así, los miércoles, todos los días prácticamente, los miércoles tienen como ese gustito especial, gracias a María Belén y a Pedro Posadas y a todo el equipo de Semillas Deportivas, anunciando también y adelantando lo que ya es una realidad, que es un nuevo capítulo del Café Literario Adela. Y como lo veníamos promocionando, tenemos una gran escritora que hace semanas nada más tuvimos el placer de estar ahí en la Feria del Libro, porque este año no pudimos ir de manera presencial, pero gracias a Adela Sánchez Avelino y a nuestra escritora, a María Inés Caballero, estuvimos ahí, charlamos con editores, con directores, con libreros, con librerías. Y qué interesante este ida y vuelta. Y recién Pedro nos dejaba un dato del éxito de la Feria del Libro, un poco esperado y un poco también inesperado por la incertidumbre económica, porque justo cuando comienza la Feria del Libro se dispararon muchos valores, muchos precios, y recuerdo en una de las entrevistas que nos contaban, y recién estaban los primeros días y no sabían qué iba a pasar. Bueno, fue una venta récords. María Inés, y ya le damos la bienvenida a Adela en este café literario, que ya me imagino estaba preparando el café. Adela estaba preparando el café. ¿Cómo estás, Ade? Bienvenida a este café. Bien, no sabía por dónde me iban a llamar, así que ahí estaba, pero sí. Muy contenta de estar acá con María Inés, que nos va a contar, ¿no?, sobre su libro y cómo sigue, porque creo que ahora, no me acuerdo si en junio o en julio, hay nueva presentación. Inés. Sí, en el julio. En el julio. 24. Eso Vamos. Quería contarlo en algún momento porque, bueno, es una presentación un poquito más grande, abierta a cualquiera, al público, al que quiera acercarse. Y va a ser el lunes 24 a las 6 de la tarde en la librería Daín, que se le conoce también por Usina Cultural, y ahí vamos a estar para disfrutar también de, no solo de la presentación del libro, sino, ¿no?, disfrutar de las historias, en este caso de un libro autobiográfico, que es algo particular, ¿no? No es exactamente un libro de cuentos, que el primero que se me ocurre publicar, ¿no? Estuve pensando después de la publicación, después de que salió en marzo, cuando salió de La Cocina, de la editorial, dije, lo primero que hice fue mostrar mi vida, contarla, ¿no? Volcarla, porque tenía muchas ganas. Es eso, ¿no? El autobiográfico tiene eso. Marines, antes de avanzar, me gustaría que cuentes un poco la previa, porque la gente mucho no sabe la previa. Cuando llega una presentación, ya está el libro hecho, y sé que hay unos idas y vueltas, hay un montón de correcciones, un montón de inseguridades, pero ¿qué te pasó a vos en esa previa, en la concepción de tu libro? Y mira, muchas idas y venidas, mucho trabajo, mucho acompañamiento del editor. Tal vez no conocía demasiado de qué tareas específicas se ocupaba un editor hasta que trabajé con él. En mi caso, con Alejandro Russo, tuve esta experiencia preciosa de acompañamiento. No nos conocíamos. Así que, bueno, en cuanto me lo presentaron, yo le di el material. Hoy tenemos la posibilidad de que todo viaja vía mail, y empezó a leer primero leyó el material para saber si a él le interesaba publicarlo. Punto 1, porque el editor en muchos casos puede tomar la decisión de que no le interesa. Lógico. Que no es afín a su estilo, a lo que a quiere su sello. Exacto. Así que lo primero fue pasar esa prueba de fuego y que él me dijera
esto sí, lo quiero publicar en mi editorial, va a estar. Eso fue lo primero, ¿no? Y después vino, bueno, mandarlo a un corrector literario que él le pasó el material para que lo visara, y al mismo tiempo se lo dio a leer a la persona que terminó, yo le terminé pidiendo que haga la reseña en la contratapa. Es una escritora que es una profesora de letras, es una persona que hace clínicas, que está muy metida, hace un montón de talleres literarios también, y escribe mucho. Y bueno, le dio el material para que lo lea, y fue el primer bautismo, digamos, la primera impresión de qué le pasaba al que leía el material, ¿no? Qué cosas le resonaban y qué... Perdón, Marinés, que te interrumpo. Alguien que no estuviera en la cocina previa, que es muy bueno. No sabían. Esa es otra prueba de fuego. Sí, ni nos conocíamos, ni sabía. Le dieron el material y le dijeron, opina. Claro. Y eso fue. Y fue una observación tan cálida y tan exhaustiva, que le dije, bueno, si tenés ganas, no tengo todavía pensado quién va a ser la contratapa, la reseña, así que si tenés ganas, o sea, fue una suma de voluntades también, claro, de intereses, ¿no? Así que bueno, y después de eso, bueno, vino el tema de elegir la tapa, cómo iba a ser el diseño, qué color, si iba a tener colores, qué colores, cuál iba a ser el dibujo. Por supuesto que yo ya tenía súper cocinado el título del libro, ¿no? Y como en este caso era un título figurativo, porque se llaman Flores diminutas como estrellas, pero son flores, obviamente que bueno, pronunciar. Igual el libro dentro tiene otras 5 imágenes que son separadores, ¿no? No sé si... Sobre las imágenes, no es algo tan habitual. En este caso vos te las imaginabas a color, aunque sabemos que el color da otro precio al libro. ¿Cómo fue el trabajo de las imágenes? ¿Con quién trabajaste? ¿Con qué artista, ilustrador? En realidad empecé buscando, como te dicen, bueno, primero obras de personas que hubieran fallecido, artistas plásticos, ¿no? Por esta cuestión de los derechos. Sí. Después se me ocurrió en realidad buscar más bien cosas que tuvieran que ver con fotografía y fotografías libres, porque todo esto lo fui aprendiendo, ¿no? Como que tomar imágenes también necesitas pedir derechos para eso. Sí. Y terminé, digamos, no eligiendo pinturas. Las imágenes son imágenes de plantas, ¿no? Y digamos, bueno, no sé, nosotros ahora estamos en una radio, así que no las voy a mostrar. No, pero podemos mostrarla. Son 5 imágenes y tienen, Inés, digamos, María Inés, el trayecto. Mostrarlas porque después vamos a mostrar las imágenes, sí, las queremos ver, porque esto después se va a ver a través del programa de Adela, del canal. Mostranos. Sí. Esto va a estar en nuestro canal de YouTube del Café Literario, sí, todo. Así que... Ahí estamos viendo, a ver ahí. Esta es la primera que... Describila igual, para la radio describila. ¿Qué sería? ¿Qué es un tronco? Bueno, veo. Eso está muy interesante porque parecen cerezos, pero ahora nos va a explicar Marinette qué son. Claro, en realidad estas flores diminutas son del ciruelo. Porque cuento y explico que yo tengo un ciruelo que, además de dar ciruelas, da unas flores bellísimas, blancas. En el libro no sale blanco porque había que elegir algo un poquito más interesante,
cromáticamente, entonces se cambió por este color. Esta es la tapa del libro, pero porque atrás tiene este color, sí. Entonces para que, digamos, estuviera dentro de la gama, se eligió esta, pero lo que quiero decir es que el título remite a la planta del ciruelo que en todos los meses de agosto brota, florece, y entonces todas las ramas que están peladas, absolutamente no tienen ninguna hoja, empiezan a cubrirse de flores blancas. Y esta imagen que yo tengo todos los agostos, de ponerme debajo del árbol y mirar hacia el cielo, esas flores blancas, me evocaban a las estrellas. Entonces, por eso flores diminutas como estrellas, porque son muy pequeñitas las flores del ciruelo, pero se las puede apreciar si uno se toma el tiempo, o como en mi caso, como me voy todos los agostos, no falto. En el mes de agosto tengo que ir debajo de este árbol, que no lo tengo dentro del departamento de Buenos Aires, sino un poquito más lejos, y tomo esa actividad, esa tarea que en realidad es una copia de otra tarea que yo hacía, que era ponerme debajo del cedro azul que plantó mi mamá durante todos los 40 años que ese cedro azul vivió. Cuando la casa de mi mamá fue demolida, bueno, el cedro azul no sobrevivió, pero yo tenía este otro ritual, ¿no? Y bueno, un poco para contar algunas cuestiones más de la cocina, ¿no? Ahí interrumpo a Mariné para contarles que cuando nos reunimos con el café literario y Mariné tiene la gran generosidad para con nosotros de recibirnos en ella la llama la casita de Parada Robles, ahí vemos que está el ciruelo, y ahora que me doy cuenta de lo que está contando Mariné, ya hago el pedido ya en este mismo momento, que para el mes de agosto, cuando florezca, yo quiero ir a ver. Perfecto. ¿De acuerdo? Es que eso. Que cuando estábamos escribiendo el libro, yo dije agosto, cuando íbamos revisando los textos de Marinés, y me dijo, sí, florece un poco antes de la primavera. O sea, este es un ciruelo muy peculiar. Claro. Y las ciruelas son riquísimas, pues son rojas por fuera, la piel, y por dentro son bastante entre amarillas y coloradas, ¿no? Porque hay amarillos, bueno. Pero bueno, este es un poco el motivo. Muestro en el segundo bloquecito, tenemos hallazgos, que sería, perdón, voy a mostrar, simientes. ¿Cuáles son los bloques, Mariné, del libro? Ahí que justo ibas a hacer eso. Sí, simientes es la infancia, y ahí se ve. Después viene la adolescencia, que le puse por nombre hallazgos, que es una pequeña rama, un brote muy pequeño que va tomando altura. En el caso de simientes, solamente las semillas. Después hay un tercer bloque que sería, por decir, la juventud, y en este caso le puse por título Apuestas y Desafíos, que es que ya es un árbol bastante frondoso, pero con un diseño muy liviano, ¿no? Y el último, que corresponde a la etapa de vida de la madurez, le puse por nombre Trueques. Y aquí otra vez vuelve a una imagen más pequeña, más de 2 ramas, menos población de hojas, y al que le puse Trueques, ¿no? Que es la madurez. Estas son todas las imágenes, son en blanco y negro, un poco por una cuestión de que pudiera ser menos costoso, pero me sorprendió que pudiera haber imágenes y que acompañaran el mundo vegetal del libro.
Qué hermoso. Y sabemos que es un libro autobiográfico, ya de por sí es referencial a tu vida, ¿Qué Sí. imaginas que puede encontrar aquel lector, lectora que se encuentra con tu libro, María Inés? Y se encuentra con muchas cosas, escenarios de Buenos Aires, de la provincia de Buenos Aires también, del partido de Deró, donde pasé mucho tiempo en mi infancia vacacionando, la familia de mi madre. Se encuentra con pinturas de carnaval de los años 60 o 65 o por ahí. Se encuentra con el Club del Clan, con el televisor blanco y negro, con Buenas tardes, mucho gusto y el programa de Petrona que veía mi mamá. Se encuentra después con la adolescente de los años 70 y las botas de gamuza y los hot pants y los asaltos y bueno, y los Beatles, y después mucho más adelante con Sui Generis, Pedro y Pablo y la Marcha de la Bronca, porque durante todo el transcurrir del libro, como a mí me encanta y me gusta tanto la música y es tan importante para mí, mi vida la acompañé con música. Para mí los temas musicales me disparan momentos de mi vida. Está Domenico Modugno, en La distancia es como el viento, en el momento que me beso con el chico de las patillas, es la escena romántica donde encuentro el amor. Y bueno, un poco todo eso. Y también con un viaje a Italia, con pisar la tierra de mi padre, genovés, pisar y recorrer el mar de la Liguria con la bahía del Silencio, la bahía de las Fábulas, subir a la montaña, encontrarme con un compañero de la escuela. Mi papá se fue a los 10 años de ahí, pero alguien que me llamó la hija de Toñín, sos la hija de Toñín, porque le habían dicho que la argentinita había llegado al pueblo. Y pude también transmitir, creo yo, o por lo menos lo dejé en el libro, ¿no? La impresión de haber visto por primera vez a los 60 años, porque mi viaje fue en el 2015, la cara de mi abuelo paterno. Yo no tenía una foto de mi abuelo. Mi abuelo había fallecido en el 34 y mi padre vino en el 35 a la Argentina. Pero nunca tuve una foto de él y realmente me faltaba conocer a ese abuelo. Y como dicen en Génova, en Italia, fui al Camposanto y me encontré con muchos parientes caballero con B corta, como soy yo. Y fue un momento, un pivote en mi vida, ¿no? Esto que cuentan tanto de las raíces, que se habla tanto de los inmigrantes, se habla tanto de buscar las raíces. Ciertamente es como, no agrando si digo que fue un antes y un después, que empecé a completar la historia. Conocí primos y primos segundos que no había visto nunca también. Y conocí la iglesia donde mi papá iba a misa. Un montón, un bagaje bastante extenso, ¿no? Como la cantidad de años que tengo. Y también cuando estoy llegando como a los últimos capítulos, también aparece la pandemia, porque lo termino en enero del 21. Ahí llega el capítulo 33, el último.
que justamente tiene ese nombre, Flores diminutas como estrellas, el último capítulo. Ahí nos va contando María Inés, es muy interesante, un poco todo lo que va volcando, la escuchamos con atención, por eso no la interrumpimos, porque es muy interesante. Muy interesante, sí. Muy interesante, todo el camino recorrido del libro y por fuera del libro. Yo me iba imaginando, Ade, las imágenes de todas las épocas, porque es un recorrido, hablaste de los 70 y llegamos a la pandemia, entre todo lo que pasó en el medio, wow. Habló de la naturaleza, de la música que la ha ido acompañando en las diversas épocas, que creo que eso a los que nos gusta la música nos pasa un poco también. Está muy atada a la vestimenta también. Yo me la imaginé a una María Inés en los 70 con minifalda y botas tipo la extraña de las botas largas. Sí. Así me la imagino. Te imagino. Sí, además, imagínate que también cuento con la cuestión de las ondas, la toca y hacerte la toca a la noche para que te quede liso. Todo eso lo transmito y por supuesto, bueno, todas esas, digamos, ese paso también cuando cantaba por la calle Florida, mis épocas de coreuta, cuando hice teatro para niños, cuando grabé un disco para los más pequeños, porque bueno, en ese momento me dedicaba a la música, y bueno, todo eso, ¿no? El Teatro Pairó, que fue donde nosotros nos presentamos a hacer el espectáculo. Por eso digo que tiene mucho de territorial, ¿no? Hablo del barrio de Villa Crespo, en el departamento Gurruchaga, donde yo nací, un pequeño departamento con toldo de aluminio que explotaba de ruido cada vez que llovía y que nos aturdía. O sea, creo que hay, por lo que los que leyeron empiezan a contarme, porque me empiezan a dar devoluciones, hay gente que hace asociaciones con su vida. Claro. Esto me disparó, me recordó, este tipo de cosas, ¿no? Que es tan bonito. Qué bueno. Ade. Yo pienso que justamente eso, lo que dice María Inés es muy importante. Uno va recorriendo, ahora que vos hablaste de las botas, Guille, me acordé donde una parte hay unas botas de gamuza, que también eran de una época, como en cada época hay unas botas especiales, unos zapatos. Yo tuve una época mía que era de chatitas, una época de cuando empecé a ejercer de abogada, que había que ir con la pollera largo Chanel, el pantalón por más holgado que fuera imposible. Entonces yo pienso que el que está reflejado en la época está, y el que no se hace la misma pregunta para su época. Por eso el libro de María Inés es doblemente rico, porque uno puede haber compartido eso u otras cosas, pero cada época está alumbrada por sus dibujos animados, por sus construcciones, por los departamentos donde se vivía, y hay un muy lindo recorrido ahí en el libro. Ya les digo, por la música, les contamos a los oyentes, por la naturaleza, que a María Inés le gusta tanto y eso está presente en sus textos. También está bueno, ¿no? El terruño, el conocer los orígenes, el surgimiento del amor, las decisiones que vienen después en la vida, cuando uno ya se enamoró, se casa o tiene hijos y entonces las decisiones empiezan a ser otras. También le contamos a la gente que María Inés es docente y que tiene una amplia carrera docente a sus espaldas, que fue inclusive directora de colegio, y también que hoy, entre otras muchas cosas, porque es una mujer muy ocupada, y ya le vamos a preguntar en qué nuevos proyectos hay en carpeta, pero entre las cosas que hace, narra, y muy bien, doy fe, porque estuvo muchas veces en el café literario, y además cuando ella presentó el libro, vinieron Silvia Mellino,
que me sale más fácil porque la conozco, y ahora le vamos a preguntar a Marinés, y otra narradora oral, que ella me va a tener que soplar el nombre porque no me acuerdo. Alejandra Villasante. Alejandra Villasante, que contaron, que interpretaron, para decirlo, interpretaron así oralmente el texto, parte elegida por ellas. Marinés la dejó libre. O sea, no es el que les dijo, sí, vos tenés que contar este texto, ¿no, Marinés? Sí, y la verdad es que las convoqué porque son compañeras con las que, como dijimos la otra vez, pisamos muchos lugares, muchos tabladitos, pequeñas confiterías, bibliotecas populares donde contamos, teatros también. Las convoqué y les pregunté si querían participar. Ellas solitas leyeron el libro completo, eligieron, definieron entre las dos que vinieron, cada una qué quería, qué le gustaba contar. Y la novedad que tengo, como de hace muy pocas horas, es que para la presentación de julio, del 24 de julio, voy a tener a un compañero más, que es otro compañero de narración, que se llama Hernán Cotela, que también aceptó participar contando otro capítulo. Porque bueno, los autobiográficos tienen esto de contado en primera persona, mucha afinidad con el narrador, ¿no? El público está más cerca porque está viviendo lo que se cuenta en primera persona, y bueno, y va a ser también un hermoso momento, creo yo. Así que bueno, la narración con la escritura, por supuesto. Bueno, y también algo de lo que aparece en el libro, por supuesto, es, con el paso de los años, este rol de abuela, que también está muy presente, muy caro a mis sentimientos, acompañando también, ¿no? Tantos roles que uno puede llegar a tener a lo largo de los años. Y como digo, el tiempo como gran aliado de este libro, porque es el paso del tiempo, ¿no? El que es el protagónico de alguna manera. Entre este recorrido, me imagino, tal vez que nos vas a decir que sí o que no, ¿lo leyó alguna persona que se identificó porque está en el libro, porque vos la incorporaste en todo este recorrido y se encuentra que aparece? ¿O le pediste permiso? Contanos un poquito sería la cocina, el chusmerío del libro. Esa parte, bueno, es muy interesante la pregunta. Es muy, muy interesante. Digamos, dentro de los personajes que van de principio a fin, ¿no? A mi hermano, que tiene bastante participación, por supuesto, tengo uno solo, solamente le comenté, le dije que estaba escribiendo, pero me dio banderita verde o libre, en el caso de mi hermano, en el caso de mi marido, que también, él es el chico de las pastillas, que contaba, y bueno, y al resto de las personas les conté, sí, pero no, en realidad no hubo así como quiero saber qué vas a poner de mí, porque, digamos, algunas personas ya no están. De las personas que hablo, bueno, Adela podría llegar a decir su opinión, lo hago respetuosamente o valiéndome del gran humor, que me parece que es un aliado maravilloso, porque necesité también que este libro hubiera espacio para el humor. Y hay varios de los relatos que
son realmente ocurrentes o graciosos a mi modo de ver y dan un poco de recreo, ¿no?, en este devenir de tanto recorrido de vida, ¿no? Personajes graciosos como el padrino de mi hermano. Muy. Todo con mucho respeto, Marinés, ahí te interrumpí que hablabas de tu hermano, dale, seguí. Sí, es así. Sí, no, y bueno, por eso digo, y esto, ¿no? También hice una pintura de mi concuñada. Hay un capítulo que justamente es muy gracioso, que podría llegar a leerles un pedacito, y que cuando lo terminé, se lo di a leer a los dos que participan de ese relato, para que me dijeran si les parecía que era respetuoso y que podía publicarlo. Y me dijeron que sí, me dieron el visto bueno. Así que en el caso de estas personas, ¿no? Mi cuñado y mi concuñada, su esposa. Pero bueno, también el humor. Hay varios capítulos donde lo gracioso cobra protagonismo. Y me interesa mucho el humor. A mí me gusta mucho contar, vivir con humor. También, ¿no? Por supuesto que hay otros capítulos, especialmente en la última etapa, que sería la que transito en los últimos años, donde me vuelvo un poco más, creo, reflexiva o un poco más amplia en cuanto a saber que no todo lo que nos va viniendo cuenta con nuestra aprobación, ¿no? No todo nos cae bien, no todo nos va a gustar. Y bueno, buscar la manera, eso es lo que intenté al escribir, transmitir cuánta felicidad me dio la vida y cuánto para agradecer hay, a pesar de las pérdidas. O sea, también la emoción, ¿no? Por lo menos a lo que dicen, a lo que me cuentan muchas veces los que están terminando o ya lo leyeron al libro. Inclusive cuando estuvimos en la feria del libro, Guille, que fue muy interesante, apareció un pariente de Marín, que es un primo, que justo... Mi primo hermano. El primo hermano justo había estado ordenando papeles viejos y había aparecido con joyas del nivel el pasaje de venida desde Italia. Wow, qué bueno. Días de nacimiento, fotos, ¿no? Que son tesoros incunables. Sí. Del patrimonio familiar, ¿no? Así que yo creo que tiene un poco de todo. Y ese día que estuvimos a su vez también en el café, la gente también estaba encantada. Escuché muchas cosas distintas. Me hizo acordar, qué lindo el tono. La gente ponderó las narraciones orales. Quería hablar con Marinés respecto de los temas. O sea, es un libro que mueve cosas, como hace la buena literatura en nosotros, provoca algún tipo de reacción. Sí, porque también al estar en un tiempo determinado y bien contado, la gente se siente identificada. Y me imaginaba también la cuestión, María Inés, como un legado familiar, ¿no? Porque acá vos has condensado a través de la narración oral parte de tus vivencias, pero también de los que te rodean, de tu familia. Totalmente. En realidad, una de las primeras cosas porque como escribo cuentos también, podría haber tomado la decisión de que el primer material, porque a lo mejor podría ser el único que pudiera publicar, no fuera esto, fuera cuento. Pero esto es el legado, es eso, bueno, perdura y queda
¿no? Va a pasar el tiempo, yo tengo nietos chiquitos y nietos adolescentes, y en el caso de ellos, hay mucho transitado juntos, pero cada uno recibió su libro, por ejemplo, porque yo necesité que cada uno tenga a su abuela en papel, claro, digamos, ¿no? Bueno. Es una manera bastante loca de decirlo, pero hay mucho de lo que antes era una familia, cómo nos manejábamos en las fiestas, qué se hacía los fines de semana, inclusive el ritual de los muertos, por decir, en mi casa se veneraba mucho esto del cementerio. Nosotros, yo cuento en el libro que yo no tenía miedo de ir al cementerio porque iba todo el tiempo, 2 veces por año, viajábamos 400 kilómetros para ir al pueblo de mi madre a llevarle flores, y lo cuento de una manera graciosa, porque en realidad nos mojábamos los zapatos, las zapatillas, con el balde, con los gladiolos que iban en la camioneta, y corríamos por el cementerio leyendo las lápidas, riéndonos. O sea, que más allá de venerar a los parientes, como yo decía, era como compartir un momento con los que están. Entonces no lo vivía, pero todo existe. Los niños no van al cementerio, los adultos no van al cementerio. Ya no van más, claro, ¿no? Es una costumbre que ha quedado en desuso, pero vos lo contás hasta desde un lugar romántico y con nostalgia, como ir a visitar, como ir a un museo o ir, no sé, a tomar un café o ir a bailar, sí. Iban al cementerio, ¿no? Sí, como si le dijeras voy al recital, claro, porque en realidad mientras los adultos, mis tías, mi papá, mi mamá, se ocupaban de lo formal, cambiar el mantel que era el cubre ataúd, pero nosotros le decíamos manteles, porque eran blancos y almidonados. Entonces, mientras cambiaban los manteles, nosotros corríamos por el cementerio, buscábamos a ver qué cartelito nuevo había cada vez que íbamos. O sea que había una manera de transitarlo, ¿no? Que la infancia, justamente muchas veces, suple de la mejor manera hasta lo doloroso. María Inés, Adela, ¿te parece que en estos minutos que nos quedan de este hermoso café y esta entrevista con María Inés Caballero, estamos hablando, escritora argentina, nos cuentes si querés algún extracto de estos relatos? Sí, Olea, que recordamos a la gente que María Inés Caballero es docente, narradora oral, madre, abuela, como ya nos contó. Acaba de sacar un libro precioso que se llama Flores diminutas como estrellas, que la edición es del Camino, que ya en algún momento llamaremos a Alejandro Russo, que nos va a contar los avatares editoriales de este libro y otros, que siempre son cosas que nos preguntan oyentes al aire: ¿cómo hago para publicar mi libro? ¿Qué se hace? Y lo vamos a tener a él para preguntarle, y le vamos a pedir entonces a María Inés que como regalo 2 cosas. Primero, sí, ¿no? Obvio, nos lea un pedazo y después que nos diga dónde está el libro disponible, y también desde ya les decimos a los oyentes que quienes quieran pedirlo a través de la radio, ya sea a través de GDS, Guille, o a través de mío, al Café Literario, o Adela Sánchez Avelino @gmail, o a alguna de las redes, que por favor lo hagan, y que con todo gusto se los podemos enviar a Mar del Plata. Y para aquellos que por ahí el envío les encarezca, yo me comprometo personalmente, a ni bien vaya yo, y calculo que en general cada 2-3 meses voy como mucho, los llevo para allá sin ningún problema. Así que
que nadie se quede sin el libro de Marinés, porque le decimos que vale la pena. Acá, por ejemplo, en Buenos Aires, en vez de dejárselo decir a Marinés, lo voy a decir yo, en Buenos Aires está en la librería Hernández, también se puede, que está ahí nomás, ¿no? En Tribunales, en la calle Corrientes de Uruguay. 1400, sí, Corrientes Uruguay. Corrientes 1400, y que también nos lo pueden pedir a nosotros, y cualquier duda también nos pueden decir, y que vamos a hacer lo posible por alcanzárselos. Y bueno, nada, ahora sí. Sí, lo venden por Mercado Libre, la librería también lo envía. Ahí está, eso está bueno. La librería también lo envía, un dato importante. Sí, lo pide Librería Hernández y lo envía. Es una de las librerías de Buenos Aires más prestigiosas y más antiguas, las dos cosas. Sí, claro. Una librería de larga data con un catálogo impresionante, en la que siempre vale la pena recalar, y que ya le aconsejamos a todos los oyentes de Mar del Plata y que nos estén escuchando de Buenos Aires y de afuera también, que tenemos varios extranjeros, por suerte, que es una librería digna de visitarse, porque es excelente. Así que nada, Guille, estoy totalmente de acuerdo con vos en que Marinés nos lea algo, así que le cedo la palabra a Marinés y a Guille. Leo un pedacito porque no sé cuántos minutos me cortan, sino, ¿sí? Voy a leer el cedro azul. Todos los años, desde que recuerdo, los días previos a la Navidad, mamá sacaba de la alacena los moldes para hacer el pan dulce y el budín inglés. Íbamos las dos hasta 11 a la casa de repostería a comprar frutas secas, frutas abrillantadas y pasas de uva. Mi hermano no venía, se aburría con esas salidas y prefería quedarse con tía Bocha mientras ella cosía. Hace ya muchos años que mamá no hace pan dulce ni budín inglés, tampoco los ravioles de pollo y verdura que por años ella y mi otra tía, Juanita, hacían. Como si la estuviera viendo. Se encerraban en la cocina desde temprano para preparar el menú de los días de las reuniones familiares. Domingo de Pascua, Día del Padre, Día de la Madre, Navidad. El relleno de los ravioles los preparaba mamá el sábado. El domingo los armaban entre las dos. Las vi tantas veces hacerlo que puedo enumerar los pasos. Primero estiraban la masa pasándola varias veces por la pasta linda y después la dejaban sobre la mesada. Volcaban el relleno, lo alisaban con la espátula y lo cubrían con otra parte de la masa. Por último, tía Juanita hacía presión con una plancha curva de madera que dejaba marcados los ravioles y mamá pasaba la ruedita de metal, raviol por raviol, para separarlos antes de meterlos en la olla. Los ravioles que preparaban ambas, juntos con el tuco que hacía mamá, eran famosos, siempre iguales, inmejorables. Lo que cambió con los años fueron los comensales. Al principio éramos papá, mamá, mis tías, mis primas, mi hermano y yo. Después se sumaron los novios de mis primas, el mío, junto con la novia de mi hermano, y años más tarde, nuestros hijos. Catita y Juanita, el nombre de mi mamá y mi tía, habían pasado los 80 años y seguían cocinando. Hoy es sábado, y lo primero que hago al llegar a la casa de mamá es levantar la persiana de su ventana y despertarla. La acompaño mientras desayuna. Acabo de comprar en la panadería La Reina de Saavedra, en la otra cuadra, las facturas de hojaldre con manzana que tanto le gustan. Después de tomar los remedios, vamos al jardín. Las rosas, los conejitos, las marimonias, las camelias, los jazmines, las lavandas y las fresias festejan nuestra llegada. Y mi mamá festeja tenerlas. Antes, ella era la que insistía en llevarme al jardín para mostrarme su mundo verde. Ahora, soy yo la que necesito ir y pararme debajo del cedro azul para disfrutar de su porte, oler el perfume que emana de sus ramas, quedarme debajo de su protectora figura.
Él, por más de 40 años, acompañó la vida de nuestra familia. ¡Bravo! Es un y viste cuánta naturaleza, sí. Guille, ahí, ¿no? Cuánta naturaleza, sí. Estás viendo todo. Y cuántas vivencias, y son tus vivencias, pero nos transportás a... Claro. Tal vez hasta momentos que uno no lo vivió en el tiempo, pero a la vez la manera de contarlo. Por eso ahí va mi pregunta, sin leer todavía tu libro, que me imaginaba esto, que al lector vos lo vas a llevar a algún lugar, algún patio, a alguna panadería, sí, algún cementerio, como contaste también, particular. No son tus vivencias, pero reflejadas en el que las lee. También va a la Isla del Tigre, a un fin de semana, un sábado de gloria. Hay muchos lugares, son 33 relatos. Sí. Que bueno, porque el que lo va a leer y lo vivió con vos, ¿no? Aquella amiga capaz que compartiste un momento, se va a ver reflejada de esa vivencia. Le vas a refrescar ese recuerdo que capaz que lo tiene olvidado o guardado, ¿no? Nada se olvida, capaz que lo tiene guardado. Pero aquel que no compartió con vos, los vas a llevar a algún lugar. A algún lugar los vas a llevar. Sí. Qué bueno. Sí. Qué bueno. Así es. Los libros, ¿no? Ese material que nos permite participar de otras vidas, que no es solamente la nuestra. Sí. Que ese es un ejercicio bárbaro. Mientras le escuchaba a Marinés contar esta parte, por alguno de esos temas me acordaba de que en otro momento ella habla de la historia de la tía Juanita y qué pasó, ¿no es cierto? Y de los avatares económicos de la Argentina y los campos y cuando nos pasan las cosas acá en la Argentina. Después me acordé mucho de otra parte que es lindísima. Ya vas a ver, Guille, cuando vaya a Mar del Plata te voy a llevar un ejemplar, vamos a llevar un ejemplar para la radio, así que se lo vamos pidiendo a Marinés y contamos a los oyentes que ya vendrá también alguna otra narración oral o esto en el café y los vamos a invitar. Y me vino a la mente otra parte del libro que me gusta mucho, en realidad me gustan muchas partes, pero me trajo a la memoria una que se llama Las Tortas Patrias. Las Tortas Patrias, ajá. Que no le vamos a spoilear a la gente de qué trata para que lo lean, sí, pero que tiene algo que ver con que para el cumpleaños tuyo, por ejemplo, Guille, ¿vos qué día cumplís años, Guille? El 7, ahora dentro de unos ahora, días. 7 de junio. Bueno, entonces sí. Vos estás cerca del mes de la bandera. Y ahí estamos, claro, sí, ahí estamos. Entonces a vos te tocaría la bandera argentina en la torta. Ajá, bien. Yo soy del 28 de abril. Como no tengo ninguna fecha patria, capaz que me toca una figura del 25 de mayo. Sí, claro. O sea, estas son las tortas patrias. Mirá qué bueno. El capítulo de las tortas patrias, tiene que ver con el día en que nací. Que nací un 8 de julio, en víspera de fecha patria. Claro. Y por eso, las tortas patrias. Qué bueno, qué bueno. Entonces le contamos a la gente estas cosas, estos guiños, sí, estos secretos. Justo hoy estuve hablando de eso a la tarde por otro tema, ¿no? Esos guiños familiares, los secretos, sí, las cosas que vamos heredando y las que vamos sumando nosotros a la tradición familiar. Heredamos unas y nosotros agregamos otras. Y la vamos pasando en el devenir de la vida. Así que es muy interesante. Le recordamos a la gente, flores diminutas como estrellas, está en Librería Hernández de Buenos Aires. Como dijo Marinés, lo podés pedir por Mercado Libre. Nos lo podés pedir en el café o en la radio y sí, vemos cómo lo llevamos a Mar del Plata y te lo hacemos llegar. Así que tal vez podría algún día aparecerme por no, Mar del y Plata. por supuesto, no me queda tan lejos. Yo estoy imaginando una presentación acá, Adela, una presentación para el verano, cuando vos vengas, armamos una presentación. Mira, Marinés tiene una visita guiada por mí pendiente a Mar del Plata. Sí. Para ver, entre otras cosas, la radio tuya. Bien.
el Gran Pez, que se acaba de mudar, que le pasamos el chivo a Chilano y a sus socios, que tiene un local cada vez más lindo y más grande. Así que a Marinés le falta recorrer la hermosa movida literaria reciente de Mar del Plata, porque habrá ido muchas veces, pero no hace poco. Sí, no, pero me va cautivando, tanto me cuenta que tenés que venir, me voy sí. entusiasmando. Claro, tenés que venir acá. Sí. Mar del Plata te espera, María Inés. Qué hermoso, qué hermoso encuentro. Bueno. Hermoso encuentro. Y bueno, solamente en la calle puede cerrar. Santiago ya lo dijo ahí medio disfrazado. ¿Qué proyecto se viene? Claro, ¿qué se viene? Para que nos deje, ¿no? Sí. Con la intriga. ¿Qué se viene? Que viene cuando lo termine. Estamos en pleno proceso, ¿no? El motor de este publicado me dio una pila impresionante y estoy con el cuento, los cuentos. Mi idea sería escribir un libro, pero entonces sí, de cuentos, un puñado, no un ramillete de flores, sino cuentos cortos, ¿no? Pero bueno, con Adela, que estamos bastante conectadas, trabajando, sabe que estoy en esto, que ya tengo varios ahí como de media cocción. Bien. Ahí irías a tu otra gran pasión, ¿no? Que son los cuentos. Con más de media. Bueno, dijiste el otro día 70% más o menos. Vienen queriendo y son buenísimos, ya le digo a la gente. Y también me gusta algo. Hay diversas, no vamos a hablar de caramelo porque siempre doy el mismo ejemplo. Sí. Hay diversos aromas. Sí. Está con aroma policial, con aroma familiar, con aroma mujeres con algún pensamiento obsesivo. Bien. Muy interesantes. Bien, buenísimo. Bueno, ya estamos en la expectativa, viviendo este actual libro, y qué bueno ya tener un pie en el futuro. Ya estás ahí, ya estás viéndolo y te vemos muy contenta con la editorial. Recordanos el nombre de la editorial. Sí. La editorial es Ediciones del Camino, es una editorial, según su dueño, su editor, Alejandro Russo, dice, es una editorial chiquita, es independiente, pero tiene muchos años. Alejandro Russo tiene 40 años de oficio y es muy concienzudo, muy buena persona y trabaja de manera muy, muy honesta. La verdad que es muy generoso. Y para los Nobel, como yo, sí, para los inexpertos, es maravilloso, ¿no? Ade, bueno, un programa hermoso, una entrevista como ya nos tenés acostumbradas, María Inés. Un programa divino, como nos gusta acá, así que les mandamos besos a los oyentes, le decimos que se viene de todo. Sí. Vienen los comentarios del Café Literario Adela, vienen sobre la Feria del Libro, sobre todo lo que vino pasando en estos meses, de otra gente, aparte de Marinés, de ahí de nuestro hermoso café, Eugenia, se viene Euge, sí. Que también libro, así que nada, y que más adelante seguro un día que Marinés quiera nos va a hacer le vamos a pedir que prepare algún relato oral de lo que ella quiera, le vamos a dejar abierto el cuento que ella nos guste relatar, así vamos esperando y calentando motores para julio. Perfecto. Marinés, te agradecemos tu tiempo, le agradecemos a los oyentes, Guille, y te mando un abrazo y hasta el miércoles que viene. Hasta el miércoles que viene, gracias. Gracias, María Inés. Gracias Guillermo, gracias al público, gracias a los oyentes. Nosotros hasta pronto y nos quedamos aquí en vivo y vas a poder ver esta grabación, así que en GDS TV, en el canal de Adela Sánchez Abelino, nos preparamos para compartir. Ya se viene No te olvides de mí, en la continuidad de GDS, la radio que nos une. Gracias por acompañarnos y, como siempre te digo, ¿descargaste la aplicación? Bueno, descarga la aplicación, llévanos a todos lados, nos encontrás como GDS Radio.
Mar del Plata. Hay muchas novedades, muchas sorpresas que se vienen, así que estamos juntos siempre. Se viene Ariel, el viajero. Ariel está viajando por todo el mundo y por toda América Latina. Y ahí lo tenemos a nuestro querido Ariel, que está cumpliendo 1500. Sí, 1500. Está viajando de aquí para allá. Y hoy celebramos. Y hoy hay premios. Y hoy hay sorpresas. Prepárate en GDS, la radio que nos une. Y la música se vuelve indispensable. GDS, Radio Mar del Plata, la radio que nos une.